Bienvenidos amigos a esta clase del Antiguo Testamento. Vamos a seguir en nuestro estudio. Estamos ya en el número de números. Ya tienen las notas. Entonces vamos a leer casi palabra por palabra esta introducción. Dice: el nombre de este libro para los judíos es En el desierto. Ese fue el nombre de ellos. La Septuaginta lo nombró en griego Arithmoi, que en latín llega a ser numeri, en español números. Se refiere a los dos censos que tomaron en el principio del libro y al final de las dos generaciones de Israel. Entonces, bosquejo del libro. Primera parte se trata de la primera generación que salió de Egipto, de Sinaí a Cades Barnea. Entonces, siguiendo parte, número 2, en el desierto, es la transición. Es una parte menos largo que habla de 40 años cuando estaban en el desierto. Y número 3, Cades Barnea a Moab. Entonces, la nueva generación. Entonces, leemos, dice, este libro empieza donde Éxodo termina. El último capítulo de Éxodo dice que fue el primer día del mes primero del año segundo de la salida de Egipto. Números empieza con el primer día del mes segundo, un mes después. Así que tenemos el libro Levítico insertado en ese lapso de tiempo. Números empieza con un censo del pueblo con el propósito de determinar la fuerza militar de Israel. Solo los hombres adultos están contados. Luego, el campamento está organizado para facilitar su rápido movimiento. Los servicios de los levitas son asignados para facilitar lo mismo. Ahora todo está listo para avanzar a la frontera de Canaán, el objetivo. La marcha empieza con Dios mismo al frente. Llegan a la frontera, Canaán está a la vista. Es tiempo de entrar para poseer su herencia, la promesa de Abraham. Debería haber sido un día de mucha emoción y gozo, sin embargo no salió así cuando los líderes desaniman a la gente y los convencen de no avanzar al otro lado. Por miedo y falta de fe, desafían a Moisés y a Aarón y a Dios mismo al decir que no van a cruzar el río y tomar la tierra. Vemos entonces el plan y propósito de Dios están parados por la desobediencia y falta de fe. El resto del libro documenta la trágica consecuencia de no obedecer a Dios. Entonces, vamos a llegar a un capítulo que voy a explicar, que para mí es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, aquí en medio de este libro. Importancia del libro de Números. Habla de dos generaciones de Israel, separados por 40 años. Con la muerte de Aarón, capítulo 33, muere todos los de la primera generación. Hay una segunda generación después de la muerte de todos los adultos que salieron de Egipto. La primera generación falló en obedecer a Dios. El libro se trata de lo que Dios pueda hacer a una generación entera que rehúsa obedecer su voluntad. Al final del libro, la segunda generación ahora está en el mismo lugar de la primera generación. Entonces, este es prácticamente la explicación del libro, lección del libro y el bosquejo del libro. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con la primera sección. Aquí en sus notas lo toma capítulo por capítulo. Dice capítulo 1, un censo. Dice versículo 1, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes, por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán
por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Entonces, el resto de este capítulo es el censo y dice que tomaron consigo hombres, habían sido designados El versículo 20, los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, y finalmente 21 dice el número de la tribu de Rubén llegó a ser 46.500 hombres. Y luego Simeón, y luego Gad, y luego Judá, luego Isaacar. Y al final dice, versículo 44, el resultado del censo que hicieron con la ayuda de 12 jefes de Israel, cada uno en su representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años fueron aptos, y dice total llegó a 603.550 israelitas censados. Entonces, ese es el primer censo. Y el siguiente versículo dice, los levitas no fueron censados con los demás, porque no son parte de la guerra. Ellos no participan, ¿verdad? Luego, capítulo 2, dice aquí la organización del campamento de Israel. Quiero leer lo que dice aquí. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo estandarte de su propia familia patriarcal. Y luego lo organiza. Dice, al este, por donde sale el sol, acamparán a los que agrupan bajo estandarte de Judá, según sus escuadrones. Y al lado de Judá, Isaacar. Y al otro lado, Zabulón. ¿Ok? Entonces, luego, capítulo 10, o versículo dice, al sur acamparán su agrupación Rubén. Entonces están poniendo en medio tienda de reunión. Y luego, en un lado, 3 tribus, al sur, otros 3 tribus, al este, otros 3 tribus, y al norte, otros 3 tribus. Entonces, todo organizado. Y dice, acampando, mirando la tienda de reunión, el tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo? En el centro, donde está la presencia de Dios. Entonces, todo Israel ya acampando en sus grupos, bajo sus estandartes, viendo la presencia de Dios. Capítulo 3 habla de un censo de la tribu de Leví, y empiezan a hablar de diferentes clanes dentro de los de Leví. Es interesante los nombres. Elección de los levitas, y hay una como organización de ellos. Coatitas, es interesante, gersonitas, coatitas, meraritas, ministerio de coatitas, ministerio de gersonitas, ministerio de meraritas, centro del clan de Coat, centro del clan de Gerson y centro del clan de Merari. Entonces, hasta tomaron dos capítulos para explicar cómo estaban organizados también la tribu de Leví, que su trabajo es el tabernáculo, ¿verdad? Capítulo 5. Más instrucciones del campamento. Más instrucciones. Mira, este es un tiempo único en la vida de Israel. Tiempo único, están viviendo en tiendas, están ya siendo organizados, ya tienen la ley del tabernáculo, de los sacrificios, ya están empezando con este nuevo orden, ya tienen leyes sociales, y hay leyes aquí acerca de cómo mantenerse en orden el uno con el otro en el campamento. Habla de restitución para daños, ley sobre celos,
Por ejemplo, 11 dice, el Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, supongamos que una mujer se desvía del buen camino y les infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le dé un ataque de celos y sospecha que ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote, ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada, no derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal. Entonces, es súper interesante eso. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor y pondrá agua pura en un recipiente de barro. Echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor y lo soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá, si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, esas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, aquí acostándose con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento y del voto de maldición, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo te haga estéril y que el vientre se te hinche cuando esas aguas de la maldición entran en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te haga estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. Entonces, es súper interesante cómo está un esposo que sospecha que su esposa fue infiel. Entonces le tiene esta ceremonia para descubrir si es infiel o no. Capítulo 6 habla de la ley del Nazir, de los nazarenos. Habla de una consagración especial, un voto especial delante de Dios para casos muy especiales. Entonces, interesante, ¿ok? Nazareno. Bendición sacerdotal está al final de este capítulo. Dice, diles a Aarón y a sus hijos que imparten la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde, te mire con agrado, te extiende su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Entonces, ya hay un canto que usa estas palabras. Ofrendas de consagración. Capítulo 7 a 8 viene siendo las ofrendas de todos los tribus de Israel. Entonces, por ejemplo, versículo 12 dice, el primer día le tocó presentar su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para ofrendar el cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasado con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año.
Este fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y este fue para representar todo el tribu de Judá. Entonces, todos los tribus lo hicieron, algo muy similar. Entonces, estos eran ofrendas de dedicación. Capítulo 9. Celebración de la Pascua. ¿Qué dice aquí? El Señor le habló a Moisés en el desierto, en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada, la celebración al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebración ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó a que los israelitas celebraran la Pascua y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del mes primero. Entonces, este fue una ley perpetua para Israel desde que fue mandado en Egipto. Muy bien. En este capítulo dice también, explica cómo la nube estaba sobre el tabernáculo. Quiero leer lo que dice. En el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda de pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban y todo el tiempo la nube reposaba sobre el santuario, se quedaba ahí. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Capítulo 10 habla de algunos viajes que hicieron y al final del capítulo 33 dice, los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Entonces, empieza capítulo 11, quejas de Israel. Y esa es parte que vemos aquí en este libro. Quejas del pueblo de Israel. Se quejaron en Kibrot Hattava. Dice al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y pueros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía la semilla de cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre 2 piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o lo hacía pan con ella. Entonces, empiezan a quejarse, ya queremos carne, ¿verdad? Entonces, el Señor responde y dice,
Dice, santifíquense, versículo 18, para mañana pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto le pasábamos mejor, pues bien, el Señor les dará carne y tendrán de comérsela. No la comerán un solo día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices. Y Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes, aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzarán. El Señor respondió, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Es un versículo muy interesante. Entonces, lo que sabemos de esto, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esta noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. 2 toneladas de aves. Entonces, dice, ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con una gran mortandad. Por eso llamaron a este lugar Kibrot Hatava, que quiere decir aquí sepultura de la glotonería. Ese es el nombre de ese lugar. Luego se quejaron Miriam y Aarón. Los hermanos de Moisés, los hermanos, su hermana y su hermano. Y decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tierra. Llamó a Aarón y Miriam. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente sin enigmas. Y él contempla la imagen del Señor, como se atreven a murmurar contra el siervo Moisés. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos. El Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infectuosa. Entonces él le dijo al Señor, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado. No la dejes como un abortivo que sale del vientre a su madre con el cuerpo medio deshecho. Entonces, Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego por que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, no habría durado su humillación 7 días, que se le confine 7 días fuera del campamento y después de esto será readmitida. Entonces, sí, dicen una pausa ahí. Capítulo 13, es un capítulo muy importante. Dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que le representa. Entonces fueron estos hombres para explorar la tierra de Canaán. Entonces,
Versículo 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, y era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad. Este fue el informe. Fuimos al país a que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces, más o menos dicen, muy buen lugar, excelente lugar, pero la gente ahí es muy poderosa y están preparados para hacernos guerra, entonces no es tan fácil entrar. Y dice versículo 30, Caleb hizo callar el pueblo ante Moisés, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir con esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Entonces, aquí empieza el capítulo más triste de la Biblia. Dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, decían, cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría haber muerto, nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesado por la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra. ¿No sería mejor que volveríamos a Egipto? Y nosotros y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces, este se llama en Hebreos capítulo 4, finales de 3 y 4, dice la rebelión. La rebelión. Es porque Dios estaba declarando a ellos, están listos para entrar. Es tiempo para entrar en la tierra. Y ellos dicen, ya no vamos a entrar en la tierra. Entonces, pues seguimos leyendo. Dice entonces, Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien les proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. 10. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Entonces Dios estaba al punto de destruir el pueblo de Israel. Moisés se levanta y hace intercesión por ellos. Entonces
pida al Señor, por favor, no lo hagas. Y el versículo 20, el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria, las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba, repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha sido mostrado actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Entonces, dice que la ira de Dios se encendió. Vemos un Dios muy enojado aquí. Los ordena regresar por el desierto. Ya empieza la segunda parte de la transición. Dice, este periodo es como un paréntesis en el plan de Dios. Después de 2 años, el pueblo estaba en Cades Barnea, la puerta de la tierra prometida. 38 años después estarán en el mismo lugar. Dios decidió no permitir a nadie de esta generación entrar en Canaán, con la excepción de Josué y Caleb. Entonces esta generación tiene que morir antes de que pueda avanzar el plan y propósito de Dios. Nota, el libro no intenta dar un récord de todo lo que pasó en este tiempo, sino da vistazos de eventos importantes. Entonces, capítulo 16, rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dios los mata. Capítulo 17, Dios afirma el ministerio de Aarón. Por lo que pasó en el capítulo 6, Dios afirma su ministerio. Capítulo 18, deberes de los sacerdotes. Capítulo 20, agua sale de la roca. Entonces voy a leer una parte de aquí. Dice, toda la comunidad llegó al desierto de Sin mes primero, acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultado. Una gran escasez de agua. Los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste aquí? Entonces, Moisés y Aarón fueron a buscar a Dios. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en la presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán de ella brote agua y darán de beber la asamblea y su ganado. Tal como el Señor le había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca. Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí y haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a esta comunidad a la tierra que les he dado. Entonces, un error de Moisés aquí, fue muy enojado y golpeó la roca. El Señor le había dicho, habla con la roca. Dijo, ordena a la roca que dé agua. No vas a golpear la roca. Golpear la roca 2 veces. Entonces, la roca representa a Jesús. Entonces, golpear la roca 2 veces es como matarlo 2 veces. Entonces, Dios castigó a Aarón y castigó a Moisés. No van a entrar en la tierra prometida. Entonces, empieza
Sección 3, la nueva generación. Las quejas del pueblo. Empiezan aquí, pues en capítulo 20 muere Aarón. Capítulo 21 es cuando se desata una plaga de serpientes. Y es cuando están muriendo, la gente está muriendo. Entonces Dios dice, haga una serpiente de bronce y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos la miran y vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Este está interpretado en Juan capítulo 3, y dice, igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él sea salvo. ¿Sí? Entonces, es un acto profético que habla de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Camino a Moab. Moab es el borde de la tierra prometida. Y aquí prácticamente termina. Hay una parte aquí que habla mucho acerca de Balac y Balán, un rey y un profeta de Dios. Entonces, el rey quiso que Balán habla mal de Israel o profetiza mal de Israel. Le ofreció dinero. Al principio no le hace caso. Finalmente cae bajo esta maldición. Infidelidad de Israel. Y luego capítulo 26, segundo censo de las tribus. Y dice al final del censo, en versículo 51, los hombres de Israel eran en total 601,730. No es casi lo mismo. Estamos hablando de menos que 2,000 personas menos. Después de un lapso de una generación. Entonces, termina los últimos capítulos, instrucciones para entrar en Canaán. Hay muchas cosas diferentes aquí, en esto. Tipos proféticos en el libro de Números. La roca y el agua, la serpiente de bronce, ciudades de refugio, lugar de salvación. Entonces, este es el libro de Números. Y llegamos entonces al siguiente libro, que es Deuteronomio. Deuteronomio literalmente significa en griego segunda ley, libro de la fidelidad divina. El bosquejo tiene dos porciones, mirando atrás, que son los primeros 11 capítulos mirando atrás, y luego mirando adelante. Entonces, ¿por qué segunda ley? Porque la ley fue dada a una generación que ya se murió la primera generación. De hecho, se murió en apostasía. Y sabemos esto porque la segunda generación tenía que renovar el pacto con Dios. Al entrar en la tierra prometida, antes de que Dios les diera rienda suelta para entrar en la tierra prometida, tenían que renovar el pacto, incluyendo la circuncisión, que no habían circuncidados todos estos hombres. Entonces no estaban cumpliendo con el pacto, los hombres con sus familias. Dice aquí la palabra clave del libro de Deuteronomio es la tierra. De hecho, pondría esto, en la tierra, porque este es una pausa en la historia de Israel. Este libro es una pausa. Dios está reafirmando la ley, reafirmando el pacto,
retomando esta nación, reafirmando las promesas a ellos. Pero ahora la definición de lo que está pasando es esto, en la tierra, cuando entran en la tierra, para poder tener paz en la tierra, para poder tener prosperidad en la tierra, tienen que cumplir con esto. Entonces, esa es la frase que van a ver. De hecho, voy a leer algunos de nada más capítulo 1 para que vean cómo está manejado este término. Dice, versículo 8, yo les he entregado esta tierra, adelante, toman posesión de ella. En versículo 21, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y toman posesión de ella. Entonces, versículo 25, tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos atrajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra del Señor. Entonces, más adelante dice, cuando el Señor oyó, versículo 34, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra. 37, por causa de usted el Señor se enojó también conmigo, me dijo, tampoco tú entrarás en la tierra. Infundiendo los ánimos, pues él hará que Israel posea la tierra. Más adelante dice, entre bien y mal de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra. Entonces, aquí está esta frase, la tierra, la tierra, la tierra. Está repetido vez tras vez en el libro de Deuteronomio. Hay 3 discursos. El capítulo 1 a 4 es un discurso histórico que cuenta cómo llegaron a este momento. Está bien. El segundo discurso, 5 a 28, que es el discurso legislativo, que habla de la ley, que está retomando la ley, reexplicando la ley. Es interesante porque en capítulo 5 son los 10 mandamientos que vemos primera vez en Éxodo capítulo 20. Igual como estaba ahí, aquí están. Y luego llegamos a capítulo 6. Capítulo 6 empieza con esas palabras. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que lo pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Luego escucho estos versículos 4 y 5. Dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos son los versículos más sagrados para los judíos. Se llama el Shema, porque es la primera palabra Shema. Shema, escucha. Entonces, este es muy clave para los judíos. Lo que sigue son instrucciones. Instrucciones aquí dicen, grábate en el corazón esas palabras, yo te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales con ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar a la tierra que les juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Entonces, teme al Señor, sírvele, no pongas a prueba y habla de esto. Entonces, vamos aquí, va a hablar de muchas leyes y llega finalmente a un capítulo importante porque habla de todas las leyes que están en el libro de Levítico. Y llegamos al capítulo 28, capítulo clave. Dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti, te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los teneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar, bendito en el camino. El Señor te concederá victoria sobre tus enemigos, avanzarán contra ti. Mira, muchas bendiciones. Luego, versículo 15, pero debes saber si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Las maldiciones son el opuesto de la bendición. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu mesa, maldito tus hijos, tus manadas, tus rebaños, maldiciones, confusión, fracasos, plagas, derrotas. Todo esto viene sobre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está poniendo a ellos una opción. Si obedeces, vas a ser bendecido, vas a experimentar la bendición y favor de Dios. Si desobedeces, el favor de Dios se retira y muchas consecuencias malas vienen sobre ti. Entonces, dice Dios con esta advertencia también incluye las consecuencias y palabras proféticas sobre la nación. La desobediencia y rompimiento del pacto los llevaría a esclavitud y destrucción de Canaán. Eso es lo que pasó finalmente. Capítulo 29 es la renovación del pacto para la segunda generación. Este nuevo pacto se conoce como el pacto palestínico. Básicamente son las reglas para poder estar en la tierra prometida, retenerla, prosperar y contar con el favor de Dios. Entonces, ese es el quinto pacto que hemos visto aquí en la tierra. Este pacto fue hecho entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Está bien? Capítulo 31. Moisés llama a su sucesor. Eso es súper importante. Dice versículo 7. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimas.
Entonces, lo hizo en frente de todo el pueblo. Entonces, todos sabían, mira, lo que cuenta la historia en esto es que cuando Moisés subió al monte, Josué estuvo con él. Cuando fue a la tienda, Josué está con él. Entonces vieron a él con Moisés. Entonces no fue sorpresa. Final de 30. Hay unos versículos importantes. Dice, versículo 15, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero, y esa es la muerte, si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Entonces Dios está reiterando las reglas para ellos. Final de este libro, un canto que es también un salmo, anuncio de la muerte de Moisés. Moisés muere. Finalmente Dios lo lleva a una montaña, le da una vista de la tierra prometida. Él no está permitido entrar. Dice versículo 7 de 34, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón y sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Entonces, es una declaración muy, muy fuerte de Dios a favor de Moisés. Ya muere Moisés y llegamos al siguiente libro de la vida, que es el libro de Josué. Entonces, empieza el libro de Josué y voy a leer el primer versículo antes de leer el bosquejo aquí. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá así. Y luego versículo 6, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Sí? Entonces, pasó la estafeta y aquí está el pueblo de Israel listo para entrar. Entonces, dice aquí, Josué es el libro de la conquista. El bosquejo es muy simple, entrando en la tierra, capítulo 1 a 5. Parte 2, conquistando la tierra, habla de las guerras.
de conquista, las primeras guerras y luego ocupando la tierra. Un libro, movimiento, conquista, campaña de guerra y subyugación de la gente. Lección. La victoria viene por la fe y obediencia a Dios y siguiendo su plan y dirección. Hay grandes tipos proféticos en el libro. El río Jordán representa el bautismo. El poder de Dios, respaldo de Dios. José 4, 23 a 24. Puede leer lo que dice. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Entonces, cuando abrió el río, está bien. Dice, representa la vida presente de Cristo. Canaán es la promesa, la herencia. Representa la vida presente de Cristo, lo que es nuestra posesión y posesión en Cristo, la herencia y la guerra que tenemos que hacer para poseerlo. Entonces, ese es el tipo profético de Canaán. No habla del cielo, habla del presente tiempo, lo que tenemos que conquistar y mantener en Dios. Canaán representa promesa, herencia, representa descanso, abundancia y triunfo. Entonces vamos a entrar aquí, parte 1, en la tierra. Ya estamos entrando en el libro. Ya leí los primeros versículos que Dios dice, tú harás que este pueblo herede la tierra. Entonces, sé fuerte y valiente. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley. Al final dice, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, se dio la siguiente orden a los jefes. Vayan por todo el pueblo y digan al pueblo que preparen provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios le ha dado como herencia. Entonces, otra vez envió espías. De hecho, antes de entrar en capítulo 2, dice al final, versículo 16, ellos respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenas será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Entonces el pueblo está exhortando igual, sé fuerte y valiente. Entonces, vemos el llamado de Josué, un llamado divino de liderazgo, basado en la promesa y llamado de autorización divina. Estaré contigo, nadie podrá hacerle frente. Qué increíble promesa de Dios para Josué. El asunto de Josué, la fe. La fe verdadera está basado en el plan, propósito y promesa y palabra de Dios. La fe verdadera está sostenida por el carácter incambiable de Dios. Nosotros tenemos que actuar sobre estas cosas. Sé fuerte y valiente son palabras Chazak, Amatz. Chazak es fuerte y valiente guerrero. Habla de conquistar hasta vencer y poseer, prevalecer, mantenerse. Amatz
es estar alerta física y mentalmente, establecer, fortificar, mantener, prevalecer y hacerse más fuerte. Requiere una obediencia total. Es necesaria la fe verdadera en Dios para lograr poseer la herencia nuestra. Amén. Entonces, este es lo que vemos en este primer capítulo. Primer capítulo, el llamado, el encargo, los requisitos, órdenes, respuesta de la gente. Espiando la tierra, enviaron espías, encontraron una prostituta, Rahab, que los escondió. Entonces Rahab dijo esto: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por esto estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias como el Señor secó las aguas del Mar Rojo. Bla, bla, bla. Dice, por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses y tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo he sido con ustedes. Entonces, esta mujer llegó a ser parte del linaje de Jesús. Entonces, increíble, ¿verdad? Capítulo 3, finalmente cruzan el Jordán. Es todo un espectáculo porque Dios seca el río, para el río en tiempos cuando el río estaba lleno, creó un gran lago donde estaba, y todo el mundo de Canaán sabía de esto. Pusieron un monumento en el medio del río. Y capítulo 5 dice: en efecto, gran pánico invadió todos los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y los reyes cananeos de la costa. Serán cuando se enteraron de que el Señor había secado el río Jordán. No se atrevían a hacerles frente. Entonces, en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo que los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Arolot. Realizó la ceremonia porque los israelitas de edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Entonces ya ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto. Entonces aquí renovaron el pacto con Dios. Celebraron la Pascua y luego Josué tiene un encuentro. Capítulo 5, versículo 13 dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Represento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y preguntó: ¿qué órdenes trae ustedes, mi señor? Para este siervo suyo. El comandante del ejército del Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces este se llama un cristofanía. Tenía un encuentro con Jesús aquí. Un guerrero con espada en la mano. Entonces, capítulo 6, conquistan a Jericó. Es la segunda parte. Empieza la conquista de Jericó. 7 días marchando alrededor. Séptimo día lo marchan 7 veces. Tocan las trompetas y los muros se cayeron. Se cayeron los muros. Era una ciudad impregnable. Con doble muro.
una defensa, doble muro, uno que tiene que cruzar y luego hay un pendiente muy empinado que tiene que ir rasgando mientras los de arriba, que el segundo muro, están atacando y muy difícil conquistar esa ciudad. Dios hizo caer los muros para que caminaban entrando. Entonces, pero fue prohibido tocar cualquier cosa ahí. Entonces, saben que siguiente día fueron a conquistar otra ciudad que era pequeña y fueron derrotados. Y cuando consultaron a Dios, dijo, hay pecado en el campo. Y llegaron finalmente a Acán, y Acán habían tomado algunas cosas del botín de Jericó, que fue prohibido, y entonces los sacaron y los mataron. Entonces, siguiente capítulo, conquistan a la ciudad de Ai y empiezan las conquistas, y los capítulos que están aquí finalmente termina en capítulo 12 con una lista de todas las ciudades que conquistaron y todos los reyes que conquistaron. Capítulo 13 dice el territorio no conquistado. Empieza a hablar de lugares que no habían ya terminado la conquista. Vamos a ver que hay una razón por eso, ¿ok? Es interesante aquí esta parte que habla conquista de la parte central, del sur, del norte, y un resumen. Luego, ocupando la tierra, es a la siguiente parte cuando empiezan a dividir la tierra entre dos tribus. Entonces, interesante donde Dios los puso a todos los tribus de Israel. Entonces llegamos finalmente capítulo 20, habla de las ciudades de refugio. Esas ciudades eran ciudades especiales donde la gente podía huir si habían cometido un crimen o fueron como acusados de un crimen. En vez de ser matados, pueden ir ahí y tienen refugio hasta que llega el juicio. También poblaciones levitas, despedida de Josué. Y quiero hacer algo aquí, despedida de Josué. Dice 23. Convocó toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo, ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él perdió las batallas. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que han sido conquistadas. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. No se aparten de esta ley para nada, no se mezclan con las naciones, y aun quedan entre ustedes, no rinden culto a sus dioses ni juran por ellos. Más adelante, renuevan el pacto en Siquén, y finalmente dice, versículo 14 de 24 dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvenle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates o en Egipto, sirvan solo al Señor. Y si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron
sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, esto no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo este peregrinaje. Entonces, por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y un Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y se van a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Entonces, prácticamente Josué está profetizando sobre ellos y son incapaces de hacerlo. Vemos una falla aquí. Recuerden en los últimos capítulos de Deuteronomio, Moisés sacó a Josué y puso sus manos sobre él en frente de la nación y lo declaró que era el sucesor que iba a seguirle en el servicio del liderazgo de la nación. Josué no lo hizo. Vemos una falla grande aquí. De hecho, él hizo algo muy raro. Dijo, elijan ustedes. Mi recomendación es que sirvan al Señor, pero si no, sirvan a otros dioses. Y yo, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ellos dijeron, no, jamás lo hacemos. Vamos a servir a Dios. Y él dijo, no son capaces de hacerlo. Entonces, vemos una falla, como una falla. No pasó la estafeta a otra generación, ni a sus hijos, ni a ninguna otra persona. Entonces, termina el libro de Josué. Ya están en la tierra, ya conquistaron gran parte del territorio, ya cada uno es heredero de sus tierras, aunque todavía hay enemigos en la tierra. Y llegamos al libro de Jueces. Libro de Jueces también es otro libro bastante triste y bastante es un libro muy interesante, ¿ok? Dice el primer versículo, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor les respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces, los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Entonces, ya están haciéndolo por territorio, ¿ok? Judá dice, cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos los cananeos fereceos y derrotaron a la. Y habla de esta parte. Versículo 19, el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro, tal como lo había prometido Moisés. Caleb recibió a Hebrón, expulsó de esta ciudad los 3 hijos de Anac. En cambio, los electivos de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjamitas. El antiguo Josué, por su parte, subieron, Dice, pero, versículo 27, los electivos de Manasés no pudieron expulsar a los de Betzán. Los electivos de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser,
30, los nativos de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón. 31, tampoco los nativos de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahab, Aquis, Helba. Y 33, tampoco los nativos de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet Semes y de Bet Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No terminaron la conquista. Dice, no pudieron. La promesa de Dios para Josué fue esto: nadie puede hacerles frente. Siempre van a ganar. Y habla de esto, que tenían guerras y pelearon y no habían bajas. Pero finalmente no podían terminar. Entonces ya están viviendo en una tierra con una mezcla, con paganos al lado, viviendo en los mismos lugares. Entonces vamos a leer lo que dice en capítulo 2. Dice, versículo 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y se lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Adoraron al Señor, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, y provocando así la ira del Señor, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a la imagen de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y los que no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, tal como el Señor le había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de estos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él, mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo estableció con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda en mi camino y anda por él,
como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a estas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Entonces, este es el plan del libro de Jueces, porque es un ciclo de apostasía. Y luego, cuando están abajo, están subyugados, claman a Dios y Dios levanta un libertador, un caudillo, dice aquí, que los libera de las manos de quienes los están oprimiendo. Y por un tiempo tienen paz y luego vuelven otra vez a la idolatría y Dios los entrega otra vez. Están abajo, claman a Dios y levanta otro conquistador. Y luego el resto del libro, gran parte, 6 siglos de apostasía, libertad, bendición y paz, un gradual caída en el pecado, idolatría, apostasía, derrota del pueblo cuando Dios permite su conquista por diferentes pueblos, sufrimiento debido a los opresores, clamor a Dios y salvación a través de un libertador usado por Dios. Entonces, aquí tienen capítulo 3, habla de los opresores, habla de los libertadores, y aquí tienen gente muy famosa aquí: Otoniel, Ahod y Samgar, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Son algunas personas muy famosas en la Biblia. Y así termina realmente este periodo en la vida de Israel, en la historia de la nación de Israel. Este libro cuenta la historia de alrededor de 350 años. 350 años de este ciclo. Y una frase importante, a ver si lo puedo encontrar rápido. La frase es esto: en este tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien. Entonces no había rey. Entonces tampoco había un líder principal que estaba liderando bien. Hasta los mismos jueces, los mismos libertadores tienen sus fallas, pero Dios los usa para liberar a su pueblo. Entonces, así termina este parte de la historia de Israel, libro de Jueces. Muy interesante si lees al final del libro. Final del libro habla de cómo realmente estaba el estado de la nación de Israel. Una apostasía casi total en territorio de Israel, homosexualidad y cosas muy terribles que estaban pasando ahí, para dar a entender lo que estaba sucediendo en el tiempo de los jueces. Entonces así terminamos el día de hoy. Entonces hemos llegado a ver bastante de la historia, empezando en Números, cuando fallaron, cuando no entraron y tenía que morir una generación. Y luego de Deuteronomio, cuando Dios restablece su relación con Israel, con la siguiente generación, hace un pacto con ellos. Y luego muere Moisés, entra Josué, conquistan la tierra, reparten la tierra, y luego una caída de la nación en un ciclo de apostasía, idolatría durante 350 años. Y Dios está por hacer algo muy interesante cuando regresamos a ver el libro de 1 de Samuel.
Entonces vamos a terminar la clase de hoy. Nos vemos siguiente semana en vivo en la clase. Bendiciones.